Aún faltan 2 jornadas por delante para que termine la segunda división española, pero ya lo podemos gritar alto y claro. El Málaga Club de Fútbol será equipo de segunda división. Bueno, pues la permanencia ya la tenemos aquí, ha llegado, ha costado, parece, se ha hecho en algún que otro momento de la temporada más largo de lo que se podía prever, pero hemos conseguido la permanencia y por esta razón, David, hoy vamos a hablar de lo que han sido las claves para conseguir una permanencia que, oye, no podemos olvidar de dónde venimos, que es un equipo, el Málaga, que el año pasado estaba en Primera Federación y asciende de últimas. Claro, hemos terminado sufriendo más de la cuenta, ¿no? Si lo comparamos con ese mes de enero, donde estábamos con una distancia bastante considerable. De hecho, realmente hasta este último mes, 2 meses, no se ha hablado ni siquiera de esa posibilidad, ¿no? De descender. Pero bueno, dándole un poquito de emoción, ¿no? A la temporada con esa buena suerte, ese objetivo ya cumplido, superado los 50 puntos. Han hecho falta al final 52 para hacerlo de forma matemática. Pero bueno, toca hablar ahora de cosas positivas, ¿no? De lo bueno y de lo que nos ha servido al fin y al cabo para estar a día de hoy celebrando eso, ¿eh? Tenemos que ya hablar a nuestros compañeros de Monte un Jaleo, ¿eh? Yo creo que esperábamos hacer este vídeo un poquito antes, ¿no? Llevamos varias semanas hablando de que, bueno, de que era el partido, que si el Málaga lo ganaba, prácticamente lo tenía hecho, aunque sea virtualmente, y que ya era un poco contar la jornada. Pero la verdad es que hasta que el Eldense no pinchó en Castellón, estábamos todos pendientes a falta de 2 jornadas. Es verdad que bueno, que el Málaga se ha hecho fuerte en casa y que sí que han acompañado tus resultados más que los otros pinchen y demás. Pero bueno, sí que es verdad que después de esa primera vuelta en la que nos llegamos incluso a ilusionar, que creamos aquí nuestro propio meme incluso y demás, pues lo hemos pasado un poco regular. Pero bueno, también es cierto que yo esperaba más una cosa así que soñar por otra cosa, por lo menos esta primera temporada. Pero bueno, ahora toca hacer balance y empezar también a pensar en el año que viene. Bueno, haremos balance, evidentemente, conforme vayan pasando los días, las semanas. Cuando vaya terminando también la temporada pondremos notas, diremos qué jugadores nos quedamos, no nos quedamos. También habrá que estar pendiente de renovaciones, porque ya se ha conocido, por ejemplo, la de Dani Sánchez, pero se irán conociendo a lo mejor, entendemos que más en los próximos días, o jugadores que no van a renovar. Entonces ya haremos un vídeo también, pues valorando todo esto. Hoy con lo que vamos a empezar es con las claves para conseguir la permanencia y además David ya ha tirado la primera pildorita porque ha hablado del hacerse fuerte en casa, del factor Rosaleda, y es que para mí bueno, para mí no, para nosotros tres, esta es una de las grandes claves, ¿no? Para conseguir la permanencia del Málaga, que es el factor Rosaleda, hasta el punto de que se viralizó, por decirlo de alguna forma, esa frase de la Rosaleda, o mejor dicho, la permanencia pasa por la Rosaleda. El propio Sergio Pellicer, tras perder el partido contra el Eldense, dijo que si ese partido se hubiese jugado en la Rosaleda seguramente hubiese sido muy diferente. Y es que queráis que no, la Rosaleda en números puede sonar a cliché, pero ha sido diferencial para conseguir la permanencia. Y es que el Málaga, en casa, ha ganado 10 de los 12 partidos que ha conseguido este año sumar de +3. Es que para que nos demos cuenta de lo importante que ha sido, Javi, jugar en casa. Totalmente, yo creo que es algo que ya sabíamos, el año pasado pasaba también un poquito igual, quizás no tan exagerado, ¿no? En cuanto a la comparación entre números fuera de casa que los que ganas en casa, pero es una realidad, muchas veces suena, bueno, como has dicho, ¿no? A cliché, a algo como tópico, ¿no? El decir que por casa pasa todo, pero es que la realidad es que en la Rosaleda el equipo se hace fuerte, ¿no? Al fin y al cabo no dejamos de ser la afición, ¿no? Con mejores números, mejores registros de segunda división, incluso superando también a muchos equipos de primera, y se ve, ¿no? La Rosaleda cada día 25.000 espectadores, que el otro día cuando había 23.000 nos sorprendíamos por la baja, ¿no? Entre comillas, de la cifra, ¿no? Pero ya digo, la Rosaleda al fin y al cabo es muy importante. Yo creo que en un equipo, ¿no? Donde se nota que tiene esa garra, esa intensidad, sobre todo a la hora de jugar los partidos, cuando tienes ese apoyo, ¿no? De 25.000 personas en las gradas, yo creo que se nota más. Quizá hay otro equipo, ¿no? Que ese factor pues no le determina tanto, pero en el caso del Málaga yo creo que es diferencial y ahí están los números, ¿no? 10 victorias de 12 esta temporada, fuera de casa todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, mientras saquemos los puntos, ¿no? Para conseguir esa salvación, que es lo que ha ocurrido, yo creo que eso es lo más importante de todo. El año pasado yo creo que era un poco contrario, ¿no? Porque al final yo creo que juegas con más presión cuando tienes que ascender y demás y te ves obligado a ganar los partidos en casa y tal, y yo creo que se afronta de otra manera. Y de hecho estaba mirando, el año pasado el Málaga era el quinto mejor local del grupo.
que tampoco es una cifra muy loca, teniendo en cuenta que la Rosaleda pues, era el campo que más gente metía, que al final es un equipo que acaba ascendiendo y que está arriba. Y este año, por ejemplo, es el noveno mejor local de la categoría en segunda división, con lo cual yo creo que sí que te dice que o bien que el grupo se ha adaptado un poco a jugar, digamos, con esa presión o con tanta gente y que digamos que lo ha digerido un poco mejor, o que evidentemente no es lo mismo jugar por subir que por mantenerte y ver un poco esa energía de tu gente como algo positivo y no algo como que te puede lastrar en ciertos momentos. Y yo creo que ha sido así. Al final, más allá de los números globales, yo creo que los 3-4 partidos últimos aquí en casa son los que te dan la salvación. Y quizás es donde hemos visto el Málaga más sólido de la temporada, a lo mejor quitando puntos o situaciones puntuales de la primera vuelta. Yo creo que partidos contra Granada, Castellón, sobre todo, donde se salva la temporada y es donde de verdad el Málaga, hemos visto un Málaga que evidentemente esto no es matemático, pero si es capaz de conseguir un nivel parecido al año que viene, pues estará mucho más arriba, porque yo creo que sí que ha tenido esas bases de juego, de jugadores diferenciales, que durante la irregularidad de la primera vuelta no ha tenido. Y yo creo que todo eso se apoya un poco por la gente, que los jugadores también eh, no han visto nada negativo, ¿no?, en jugar en casa. Y yo creo que a partir de ahí el Málaga se ha hecho súper fuerte. Por poner en valor, en casa del Málaga ya hemos dicho, 10 de las 12 victorias que ha conseguido este año, solo 4 derrotas en 20 partidos y es el equipo menos goleado de la segunda división española con 14 goles en contra, insisto, jugando como local. Ahora bien, a domicilio la cosa cambia bastante, igual que de local el Málaga se ha quedado a solo 2 puntos de entrar en playoffs, si solo contásemos los locales, jugando de visitante somos el cuarto peor equipo de la categoría, es decir, estaríamos en descenso si solo contasen los partidos jugando fuera de casa, por lo cual la cara y la cruz, y si algo podemos pedir a mejorar de cara al curso que viene, igual que ha dicho David, que intentar darle continuidad a lo que hemos hecho en casa, si mejoramos lo que hemos hecho fuera de casa, pues seguramente el Málaga estará bastante más arriba en la clasificación. Segundo punto, o siguiente punto, porque al final esto no va por orden, vamos a lanzar 5 claves y a lo mejor hay gente que piensa que una tiene que ir más arriba que otra. San Alfonso Herrero, que quizá en esta segunda vuelta ha sido menos San Alfonso Herrero, pero es que yo creo que lo que hizo en la primera vuelta Javi no se le puede pasar por alto. Un portero que, si nos vamos a datos, es el segundo portero que más paradas ha realizado de la categoría, y si nos vamos a datos es el portero con más porterías a cero, 16, de la segunda división española, quedando todavía, cierto, 2 jornadas por delante. Yo creo que nadie sorprende, ¿no?, en que pongamos a Alfonso Herrero como uno de esos puntos, de esos pilares, ¿no?, del Málaga en esa permanencia. Y es que la primera vuelta, la segunda sí es cierto que parece que ha decaído en comparación con la primera. Los números son peores, pero sigue siendo también, ¿no?, uno de los mejores porteros, por no decir el mejor de esta segunda división. Lo de la primera vuelta que fue demencial, o sea, la mayoría de partidos donde terminaba el Málaga empatando, donde terminaba el Málaga ganando, en todos ellos había alguna parada, y no paradita, ¿no?, de Alfonso Herrero, sino un auténtico paradón de los que te salvan, ¿no?, el partido, de los que te salvan un gol cantado, y eso ha sido diferencial. Es cierto que ha habido jugadores que también han cogido la rienda, ya lo hablaremos, ¿no?, de muchos de ellos, Chupete con los goles en la segunda vuelta, otros jugadores que también han sido importantes en el Málaga, pero ha habido uno que yo creo que ha salido, ¿no?, ha sobresalido sobre el resto, y es Alfonso Herrero, ¿no? Y es lo bueno, ¿no?, que tiene este Málaga, un Alfonso Herrero que bueno, sorprendió cuando llegó a la primera federación, porque era un portero ya contrastado en segunda, quizá nos sorprendió en el momento en el que lo fichaba, porque quizá era algo desconocido, ¿no?, para el Málaga, pero cuando lo vimos, ¿no?, el nivel que daba en primera red, yo creo que todo el mundo, ¿no?, se sorprendía de que no estuviese en un segunda, y yo creo que aquí se ha hecho ya su casa, ya aquí creo que está disfrutando, y esperemos tener a Alfonso Herrero para mucho rato, que no sea solamente esta temporada. Creo que es el jugador más influyente de la temporada, segurísimo, y probablemente uno de los más influyentes de segunda, ¿no? A lo mejor Cuando demos, estaría ahí David, compitiendo. las notas, va a ser el que más nota tenga del Málaga. Para mí sí. Yo creo, si por ejemplo la dividiésemos en primera y segunda vuelta, para quién creo que no? la segunda vuelta no sería el primero, o al menos yo no lo colocaría el primero, pero creo que en el global sí, porque creo que en la segunda vuelta pues estará el segundo o el tercero, y en la primera vuelta es que la diferencia del primero al segundo es abismal. Entonces al final hace la media, y yo creo que estamos todos de acuerdo que Alfonso Herrero pues ha sido el más regular y sobre todo eso, el más influyente. Si te pones a contar paradas en partidos concretos, pues te habrá dado prácticamente el 60% o 70% de los puntos. Y luego es que cierto es que tuvo un pequeño bajón, porque claro, el bajón este es muy entre comillas. Simplemente es que no paraba 3-4 balones por partido que eran gol.
Entonces, claro, sería un poco injusto no nombrar un poco eso y que al final la segunda vuelta yo creo que ha tenido también paradas muy buenas en momentos concretos, pero que sí que es verdad que no ha sido pues un salvador, porque también es verdad que yo creo que el Málaga en ciertos partidos ha mejorado en defensa y sobre todo con el cambio de sistema y a partir de ahí pues también le han llegado un poquito menos. Pero evidentemente yo creo que Alfonso Herrero, igual que el año pasado seguramente lo pondríamos ahí con Roberto, yo creo que este año no hay duda y es el número uno. Este año se lleva el Balón de Oro particular malaguista, casi seguro, vaya. Pero bueno, ya habrá tiempo de dar las notas y cuando demos las notas pues tendremos nuestras discrepancias seguramente porque traeremos cada uno nuestras notas y ya habrá tiempo para hacer esto. Otra de las claves, hablabas de Roberto, jugador cantera del Málaga Club de Fútbol, hemos mencionado antes a Chupete, lo ha hecho Javi, mencionamos también a futbolistas como Cordero, y es que al final la aportación de la cantera, leía en el vídeo del post del partido contra el Sporting, me gustó mucho un comentario que decía, un canterano nos dio el ascenso y un canterano nos ha dado la permanencia. Porque al final quien te marca el gol del ascenso es Cordero y el que te marca el gol de la permanencia es Chupete, que a lo mejor alguno me dice, hombre, los goles, sí, pero lo que ocurre entre una cosa y otra es cierto que son muchas cosas, ¿no? Vale, lo compro, pero al final quien sale en la fotografía son gente de la cantera. Y es que si nos vamos este año... Salva, sí. voy a ir más allá. El que asiste en el gol de Cordero es un canterano, que es Roberto, y el que asiste en el gol de Chupete el otro día es la Rubia. Es la Rubia, eso es. Yo sí que es cierto que en esto que os iba a decir ahora lo he reducido a jugadores que no tienen ficha en el primer equipo. Que ojo, David Larrubia es canterano y eso no se lo va a quitar nadie. Pero que al final Chupete no tiene ficha en el primer equipo y te ha marcado 4 goles. Cordero no tiene ficha en el primer equipo y te ha marcado 6 goles. Bueno, Cordero sí tiene ficha en el primer equipo, ¿no? He dicho yo que no tiene, me lo acabo de... No tiene. No tiene ficha. Número 26, claro, y no parece que la vaya a tener. Claro, es que, claro, es verdad, claro. Si tuviese ficha en el primer equipo hubiese renovado y estaríamos hablando de otras cosas con Cordero. Aaron Ochoa no tiene ficha en el primer equipo, Rafa Rodríguez y San Merino, jugadores que este año han sido importantes. El año pasado ya los mencionábamos en Primera Federación, algunos de estos, Chupete evidentemente no, pero bueno, que esto te habla de el valor otro año más de la cantera y luego también sumarle jugadores como el que ha mencionado David, como la Rubia, su tocayo, como Murillo, que también en este tramo final de la temporada ha ganado muchísimo peso. Y es que al final la cantera, como siempre se suele decir en estos casos, le ha vuelto a sacar las castañas del fuego al Málaga y ha puesto en valor lo que tiene el Málaga ahí, una cantera muy buena. Totalmente, ¿no? Y es que al fin y al cabo el Málaga es uno de los mejores equipos de España, ya no de segunda división, sino de España entera a nivel de cantera. Lo ha sido siempre, lo ha sido hace 10 años cuando te sacaba a los Samu, cuando te sacaba a Fornals, lo ha sido el año, ¿no?, del 2020 con las 18 fichas que fueron también los canteranos los que salvaron al Málaga. Lo fue también el año pasado, ¿no?, con Kevin, con la Rubia, que regresaban después de esa cesión y cogieron un poquito las riendas también del primer equipo, y este año no podía faltar. Al fin y al cabo es una de los grandes potenciales que tiene el Málaga. Sigo creyendo en que todavía se puede potenciar mucho más y que hay todavía mucha capacidad de sacar todavía más perlas y sobre todo mantenerlas, que yo creo que es el punto, ¿no?, a reforzar en este Málaga, que no pase lo de siempre, ¿no?, como con Antoñito y otros jugadores años atrás. Y bueno, es que no es algo que sorprenda, evidentemente es un pilar, porque al fin y al cabo han aportado, tú has dado los datos, ¿no?, esos 4 goles de Chupete, los 6 goles de Antoñito Cordero, todo lo que ha aportado también el resto de jugadores, también canteranos, aunque estén ya con el primer equipo, y es algo que nos sorprende, pero es que hay que destacarlo siempre, ¿no? Esa importancia que tiene la cantera, que tiene esos futbolistas, que además en este caso, ¿no?, en el caso de Chupete, que es el que más destacamos por esos goles que ha metido en la segunda vuelta, futbolista que quizás no se le esperaba como pilar en el Málaga, ¿no? Recuerdo yo en ese mes de enero con el mercado de fichajes que todo el mundo hablábamos de que Chupete no debía ser el titular, ni mucho menos la referencia. Sigo opinando lo mismo, pero es cierto que al final, por necesidad, pues el Málaga ha necesitado de Chupete y Chupete ha rendido. Así que yo creo que eso es muy, muy importante. Sigo siendo un poco proteccionista en ese sentido, ¿no?, de los jugadores de la cantera, que tampoco hay que explotarlos en demasía, pero es que al fin y al cabo el Málaga es un club de cantera, lo va a ser siempre, y solo espero que se pueda potenciar aún más, porque en cuanto potenciemos ya este punto, yo creo que ahí poca competencia vamos a tener. Yo creo que sobre todo se beneficia un poco del modelo, ¿no? Tanto de Loren como de Pellicer, que han premiado un poco eso, que también han confiado, porque seguramente si no los pones en ciertos momentos de la temporada, luego no pasa, ¿no?, eso de que puedan rendir. A lo mejor el caso más raro es el de Cordero, ¿no?, que desde primera hora prácticamente funcionó, que al final es verdad que parece que se va a marchar y tal, pues hemos hablado poco de él, pero la verdad es que se va con 6 goles y 6 asistencias.
que no está nada mal para su primer año como profesional, entre comillas, porque realmente tampoco tenía ficha. Luego el tema de Aaron Ochoa creo que no ha sido su mejor temporada, creo que ha tenido mucha irregularidad, tampoco se ha beneficiado yo creo que de un poco del sistema que tenía en esa primera vuelta. Y luego Chupete yo creo que ha sido la revelación. Hablábamos aquí, hemos hecho vídeos de Chupete, de qué podíamos esperar de él, de que tenía que ser el tercer delantero y esperar a ver qué pasaba. La verdad es que el que la ha puesto en el primero ha sido Pellicer y ha dado resultados y yo creo que nos ha sorprendido a todos, ya no solo por los goles, sino por lo que ha conseguido aportarle al equipo en muchas facetas del juego. Y luego, más allá de, pues, de los que influyen en goles y directamente en estos temas, yo creo que Izan Merino también ha demostrado que es un jugador que tiene que estar el año que viene en el primer equipo, que tiene todavía mucho margen de mejora, que hay que buscar a lo mejor su posición, porque yo creo que puede cumplir muchas facetas medianamente bien, pero creo que yo por lo menos todavía no tengo claro cuál es su posición ideal. Y a partir de ahí edificar un poco el proyecto en darle más importancia a estos chicos, saber cuáles son los que se van a quedar y quiénes son los que quieres que se queden. Y a partir de ahí seguramente subirán otros, ¿no? De los que ahora o no conocemos o no hemos hablado y el año que viene pues estaremos hablando de, pues no sé, el que en el Atlético malagueño este año prácticamente no haya destacado o un juvenil que el año que viene suba con el malagueño y acabe en el primer equipo. Entonces yo creo que ese es el fuerte del Málaga y creo que sobre todo hay que seguir potenciándolo y no ponernos piedras en el tejado en ese sentido. Por cierto, en cuanto a tema de datos, a mí me llama mucho la atención, hemos hablado de Chupete y Cordero, los goles que han hecho. Si contamos los goles ganadores o de puntos, estamos hablando de que han dado un total de 11 puntos entre Chupete y Cordero. Hablamos de que Chupete te da 3 contra el Sporting y 1 contra el Depor, que te sirve para empatar, y Cordero te da 3 contra el Granada, 1 contra el Almería, jugando en Almería en el partido que terminó 2-2 con el gol previo de Dani Sánchez, y 3 contra el Albacete. Es cierto que los puntos que te da, 7 en concreto Cordero, son todos desde los 11 metros, pero como se suele decir, oye, el penalti hay que meterlo, ¿no? Así que eso es. Así que lo metió en este caso Antoñito Cordero. Bueno, hemos hecho referencia, o la ha hecho en este caso David, al modelo que en este caso permite a que suban los chicos desde abajo, en parte también porque Loren Juarros ha apostado por ello y luego porque Sergio Pellicer es un hombre conocedor de la casa. Y Javi, es que una de las claves evidentemente es Sergio Pellicer de la mano de la continuidad del proyecto, que al final si nos ponemos a revisar lo que fue la plantilla del año pasado y lo que es la plantilla de este curso, hay 20 jugadores que estaban en primera federación, aunque sea sin ficha de primer equipo, que este año han tenido participación, y sin contar, por ejemplo, a Musa, que ya no está en el Málaga porque se ha marchado cedido al Marbella, que si no también es otro nombre más que se podría añadir por ahí, pero 20 jugadores que estaban en primera federación y están este año en segunda. Al fin y al cabo yo creo que ha sido clave, ¿no? La continuidad del proyecto y hacer proyecto de cara también a las próximas temporadas, no solo al curso presente, al igual que creo, ¿no? Que cuando desciendes lo mejor es hacer una limpieza, ¿no? Y limpiar un poco el equipo. En este caso, con un ascenso, pues lo mejor yo creo que es mantener ese proyecto. Otros clubes muchas veces cuando ascienden hacen también otra limpieza, empiezan a jugar, a comprar y a fichar jugadores, ¿no? De la categoría. En este caso yo creo que el Málaga lo ha hecho bien. Podemos seguir criticando y yo creo que también es un punto a tener en cuenta que, por ejemplo, en el mercado invernal lo suyo hubiese sido traer a un delantero más referencia como tal, pero bueno, al fin y al cabo mantener a esos 20 jugadores que han sido, ¿no? Como has dicho, Salva, del año pasado y hacer grupo, que también puede sonar muchas veces atópico, pero hacer grupo dentro de un vestuario hace que en partidos donde quizá no eres favorito puedas sacarlos, esa intensidad que se ha vivido dentro del club y sobre todo apostar por jugadores que tienen calidad. Muchos de ellos también eran, aunque sean de primera federación con el Málaga, venían de hacer años atrás temporadas también en segunda división y tener esa experiencia, ¿no? Y yo creo que ha habido esa combinación también veteranía, juventud en el Málaga, que ha sido sin duda clave. Y después la figura de Sergio Pellicer, que se le puede dar muchos palos. Es cierto que ha habido planteamientos que aquí hemos criticado y yo, como fiel defensor también de Pellicer, incluso también le he dado palos en ese sentido, pero Pellicer, al fin y al cabo otra cosa no, pero lo de hacer grupo se le da de escándalo. Además también
mí ha habido una metamorfosis, ¿no? Quizás en su estilo de juego. Temporadas atrás muchas veces se le criticaba, ¿no? Por un estilo de juego más defensivo. Yo creo que en otras veces esta temporada sí que hemos visto ciertos partidos donde el Málaga ha tirado un poquito más de defensa, pero creo que también ha sabido variar su estilo de juego, ¿no? Y este año también he escuchado muchas críticas de ese estilo de juego raca, no más defensivo, que creo que ha sido más derivado precisamente de años atrás, ¿no? Que más por lo que estaba jugando el Málaga esta temporada. Así que yo creo que mantener también un entrenador tantos años, en este caso ya 2 temporadas consecutivas, por segunda etapa, por supuesto, porque ya tuvo la primera, también es clave. Ya podemos hablar de si Pellicer puede ser también el entrenador, si el objetivo empieza ya a cambiar y es subir a primera división. Pero yo creo que en este tipo de temporadas donde subes a segunda división, donde vas a pasar penurias, entre comillas, ¿no? De estar ahí sufriendo por el descenso, Sergio Pellicer es el técnico perfecto y de ahí, de ese barco, no me va a sacar nadie. No recuerdo cuál fue la frase de Loren en su rueda de prensa del mercado invernal, que decía algo así como que para fichar un 9 que no me convence, prefiero poner a Chupete, ¿no? O algo así. Se le criticó mucho por esa frase, pero al final el hombre la verdad es que tenía razón. Evidentemente aquí hemos dicho, y no es un secreto, que evidentemente el Málaga tenía que haber fichado un 9, no porque sea titular, sino por tener un 9 más que te complemente un poco lo que ya tenías y que el resto tampoco estaba aportando demasiado. Pero yo creo que era un poco señal de lo que él quería un poco imponer en Málaga y que al final, pues oye, la verdad es que ha dado resultados. Centrando un poco más en la figura de Pellicer, que yo creo que en general aquí en Málaga se ha sido muy injusto con él. Yo creo que este año, yo particularmente, que creo que sí que lo he valorado durante mucho tiempo y creo que cuando se vaya y pase tiempo, de verdad nos daremos cuenta de lo que ha hecho y lo que ha significado. Yo tuve ahí mi momento de duda, no sé si fue después del partido del Córdoba o la derrota en Huesca y luego el empate en Eibar, que era un poco más, ya no por su figura personal, que también, sino un poco por la dinámica del equipo y lo peligroso que se estaba poniendo el tema para el Málaga. Y se planteaba un poco si el cambio era más por darle un lavado de cara al equipo y ver si cambiaba la dinámica y demás. La verdad es que nos cayó la boca porque yo creo que después vinieron los mejores partidos del Málaga de la segunda vuelta. Y además muy de autor, con ajustes tácticos muy concretos. Recuerdo cuando colocó a Cordero ahí medio de carrilero, medio de lateral en el partido, no sé si fue con el Castellón. Sí. Y a partir de ahí con Murillo, yo creo que demostró que aparte del tema del grupo y tal, creo que también está capacitado para darle ese giro al Málaga de vez en cuando. No sé si antes no lo había hecho bien porque o no se atrevía o creía que no era lo mejor, pero evidentemente creo que tiene una cuota muy importante de culpa de la permanencia del Málaga, más allá de estos partidos en concreto, porque el grupo, creo que todos estamos de acuerdo que no es un grupo que tenga un talento supremo a día de hoy, sí que tiene mucho potencial o tiene jugadores que deberían crecer. Pero evidentemente el David Larrubia que ha terminado la temporada no fue el mismo David Larrubia durante los primeros 6 meses. Entonces, creo que también hay que tener eso en cuenta, la plantilla que ha tenido, cómo hay que adaptar a los jóvenes y cómo lo ha hecho, cómo ha apostado por Chupete en este momento final de la temporada y que le ha dado rédito. Sacó medianamente punta a los Baturín, a Dioni, que a lo mejor tenían más picos de rendimiento que otra cosa. Y luego ha habido momentos de la temporada en los que no ha podido contar con Nelson Monte, con Luismi, que se ha juntado muchos partidos, con Manu Molina, que llegó encima la racha mala del Málaga en esos momentos. Entonces, yo creo que aunando todo un poco eso, yo creo que si ponemos a, pues no sé, a Alfonso Herrero, a La Rubia, a Chupete, a Cordero como jugadores muy importantes, ¿no? En la permanencia del Málaga, yo creo que Pellicer tiene que estar en ese segundo escalón seguro. Sí, para mí tiene muchísimo valor lo de Sergio Pellicer porque yo estoy contigo, David, en esto que tú comentas de que hay un tramo de la temporada en el que yo dudo, pero no personalmente por el quién estaba en el banquillo, sino por lo que estaba ocurriendo con el Málaga, que yo tenía la sensación de que el equipo se estaba cayendo y de que no había forma de levantarlo. Y Sergio Pellicer ha demostrado que, con lo que tú acabas de apuntar, esos apuntes tácticos, esos cambios tácticos, también ese creer en el grupo, porque
Algo que ha hecho muy bien Pellicer creo que es mantener la sangre fría en todo momento. Ni cuando él ha ganado ha sacado pecho desmesuradamente, ni tampoco cuando ha perdido lo hemos visto ser victimista a tope. Habrá habido alguna que otra declaración donde sí que ha podido salirse un poquito del camino, pero yo creo que en términos generales Sergio Pellicer siempre ha sido un entrenador de sangre fría y en los peores momentos creo que él siguió apostando por lo suyo y le terminó dando la vuelta a la situación. Y bueno, pues el Málaga, que como tú bien has apuntado, David, ha realizado en estos últimos encuentros seguramente los mejores de la segunda vuelta, y eso creo que también evidentemente hay que reconocérselo a Sergio Pellicer. Hablaba Javi precisamente también de la figura de Pellicer, de qué ocurrirá con él. Bueno, yo creo que va a ser un debate que va a estar a la orden del día, todavía hoy no, porque hoy estamos celebrando todavía la permanencia, pero quizás ya a partir de mañana, la semana que viene, habrá gente que empiece a debatir de cuál es el objetivo del Málaga el año que viene, y en función de cuál sea el objetivo, si tiene o no que seguir Sergio Pellicer. Habrá tiempo para esto y ya hablaremos también en nuestro canal y le preguntaremos a la gente si es necesario que nos dejen su opinión, y haremos pues un malaguismo habla o alguna cosa del estilo, e iremos escuchando diferentes opiniones. Dicho esto, cerramos ya con estas claves con lo que ha comentado David precisamente con el tema de David Larrubia. Jugadores que han dado un paso al frente, al menos en comparación al año pasado. Que yo sé que David, por ejemplo, con el tema de Larrubia, le valora mucho la calidad que tiene, pero siempre dice, creo que puede dar un poquito más, pero me parece bien, le exiges más porque sabes que puede dar más o crees que puede dar más. Entonces eso también habla bien de David Larrubia, pero hay jugadores que el año pasado, yo no sé ustedes, pero yo pensaba que en segunda división se les iba a quedar enorme la categoría. Ya no me voy a David Larrubia, me voy a un Dani Sánchez de turno, me voy a un Dioni, me voy incluso a Einar Galilea, y son jugadores que han llegado a la segunda y... No quiero sacar facturitas, pero en nuestra pirámide del primer vídeo, no sé si os acordáis, aquí el Menda puso a Dani Sánchez. Facturitas, ¿eh? Facturitas, pasamos facturitas. Pero no, lo que dices es la verdad. Hay muchos jugadores que yo creo que no tenían la seguridad de que te iban a rendir en segunda, ¿no? Sobre todo con los laterales que han acabado siendo titulares, que el año pasado eran suplentes. Yo creo que es el mejor ejemplo, Claro. ¿no? Con Dani Sánchez y Puga. Que bueno, luego al final ha entrado Murillo, que es otro que podíamos meter ahí en esa lista, pero sí que es verdad que muchas veces te guías un poco por lo que ves en una temporada y luego te cambia a otra, y yo creo que al final, más allá de estos que son un poco más jóvenes, ¿no? Y que han podido mejorar y demás, pues no sé, Dioni en momentos puntuales creo que ha rendido a un buen nivel para ser a lo mejor no titular en el Málaga, pero oye, un buen delantero que te puede aportar en momentos. Einar Galilea, que yo creo que por perfil de jugadores, a lo mejor en nuestra cabeza Nelson Monte y Alex Pastor pues eran los centrales de este Málaga, y yo creo que ha demostrado que se ha ganado esos momentos de protagonismo. Y luego, más allá de, bueno, la Rubia, Manu Molina, no sé, para mí seguramente nos dejamos algunos, Para mí Lobete. Manu Molina, siendo importante en Primera Federación, es cierto que quizá en esta segunda vuelta a lo mejor ha generado algo más de duda, porque también lo que comentábamos en el mercado invernal, el hecho de a ver el físico hasta dónde te aguanta, pero para mí la primera vuelta de Manu Molina es de ser mucho más futbolista en segunda división que en Primera Federación, que luego es cierto que físicamente se ha podido caer un poquito, pero a mí me ha gustado la temporada de Manu Molina. También está el cambio de categoría, que muchas veces decimos segunda división, evidentemente por nivel es superior, ¿no? a la primera red, pero muchas veces también en lo táctico quizás hay jugadores que destacan más en segunda división que en primera red, que no es una locura lo que estoy diciendo. Esos jugadores que al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que a nivel individual a principio de temporada, pues quizá no lo destacaríamos ninguno, pero a nivel colectivo, y vuelvo al punto también anterior, ¿no? De esa continuidad del proyecto, pues sí que destacan. En el caso de Dani Sánchez es el ejemplo perfecto, ya lo habéis mencionado, ¿no? Un futbolista que a principio de temporada yo creo que nadie daba un duro por él. En Primera Federación incluso no estaba ya siendo uno de los destacados en el Málaga, y claro, ¿quién pensaba que en segunda iba a terminar en la segunda vuelta siendo clave en este Málaga, siendo titularísimo? Y bueno, mereciendo todos los minutos que ha tenido, y por supuesto la renovación, que también hablaremos de ella, ¿no? durante los próximos días, pero que se la ha renovado 2 años, yo creo que es lo más merecido de todo. Y bueno, Galilea, ¿no? que quizá la temporada pasada tampoco era clave, terminó dando su corta de presentación a la nueva categoría en ese playoff de ascenso. Dioni, que quizás también ha rendido en cuanto al nivel que le podemos pedir. Es cierto que nadie, yo creo que pide a Dioni 10 goles, y evidentemente yo creo que nadie le va a criticar por ello. Y bueno, jugadores como Cordero, que quizá es cierto que ya en la segunda vuelta ha decaído, pero en la primera le ha dado muchísimo al Málaga. Son todos ellos futbolistas que a principio de temporada no pensábamos que iban a rendir, y bueno, Murillo también en la última jornada. O sea, al fin y al cabo había muchos jugadores que han dado un paso hacia adelante, y eso evidentemente le sirve al Málaga, ¿no? Para uno, como uno de esos puntos, ¿no? de la permanencia.
Nadie le va a pedir 10 goles a Dioni, pero el tío ha hecho 7. Bueno, y todavía quedan 2 jornadas. Sí. Veremos cuántas. Por eso digo que en pues cuanto al nivel, por ha eso, dado. que ha estado bien Dioni Villalba. Veremos si le da o no a Chupete para alcanzarlo. Lleva 4, le quedan 2 jornadas, lo veo complicado, pero bueno, ¿te imaginas un hat-trick en la próxima jornada contra el Elche? Bueno, entonces. Martínez Valeno. Entonces No los ilicitanos nos saltan al cuello, porque van ellos jugándose mucho y el Málaga ya con los deberes completamente hechos. Señores, ustedes por la cajita de comentarios, ¿qué os ha parecido o cuáles os han parecido a ustedes las claves para que el Málaga haya conseguido este año la permanencia? Dejadnos todo por aquí, que os leemos, y evidentemente si queréis apuntar algo que nosotros nos hayamos dejado en el tintero, es vuestro momento.